Bueno, vamos a arrancar un poquitito hablando a lo que es, a introducir a lo que son los sistemas de inocuidad alimentaria. Bueno, ¿por qué implementar un sistema de gestión de inocuidad? No sé si se han hecho ustedes alguna vez esta pregunta, pero bueno, vale a modo de introducción, en primer lugar, como para, digamos, ponernos un poco a tono, ¿sí? Y unificar criterios en lo que es el concepto básico de inocuidad alimentaria. Bueno, como les comentaba, en primer lugar, la inocuidad es la prioridad número uno, ¿sí? En cualquier eslabón de la cadena agroalimentaria, ya sea para aquellos que producen, es decir, fabrican alimentos, elaboran, distribuyen y almacenan, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de inocuidad, pensemos siempre en el consumidor, que ese alimento no será vehículo de ningún contaminante que cause un efecto adverso a la salud. Es por ello que la inocuidad es la prioridad básica, no solo para que ese alimento esté exento de contaminantes, sino también para asegurar la defensa legal de cualquier compañía. La cadena alimentaria presenta una visión totalmente integradora, ¿sí? En cuanto a la inocuidad de los alimentos. Es decir, que todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, todos construyen la inocuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la responsabilidad es compartida, ya sea de quien produce o fabrica los productos, de quien consume, quien los controla, es decir, el ente fiscalizador o gubernamental, y también quien los manipula. Anteriormente nos basamos en herramientas tradicionales para lograr o controlar la inocuidad de los alimentos. ¿Y cuáles eran esas herramientas tradicionales de inocuidad? Bueno, básicamente toda industria de los alimentos tiene implementado un plan de capacitación a todo su personal, realizan inspecciones, ¿sí? Controles, ya sea de producto o en la línea de proceso, y también los análisis microbiológicos en los productos terminados, ¿sí? Pero aún se vio que todas estas medidas de control no eran suficientes para enfrentar los distintos incidentes que estaban sucediendo en todo el mundo con respecto a la inocuidad alimentaria. Esto, un gran cambio, ¿sí? De paradigma que trajeron como consecuencia trabajar en sistemas preventivos, ¿sí? Es decir, ir un poquitito más allá de la solución inmediata. Es decir, además de utilizar todas estas herramientas que, si bien son útiles, como comentamos anteriormente, que son herramientas, ¿sí? Utilizadas para poder controlar la inocuidad, es decir, el gran desafío de la industria era un poco el hecho de poder anticipar todos estos acontecimientos y hechos, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, estar preparados frente a las distintas situaciones de crisis alimentarias. Como ejemplos, podemos citar muchísimos incidentes que pusieron en riesgo la inocuidad, ¿sí? Que actualmente son la gran preocupación, ¿sí? Como lo es el tema de fraude, ¿sí? De los alimentos, o la defensa de los alimentos, ¿sí? Estos son dos nuevos conceptos que se van sumando a los sistemas de inocuidad de alimentos. Ambos consisten, ¿qué es un fraude o lo que se denomina en inglés food fraud, o la defensa de los alimentos, o bioterrorismo también es conocida? Bueno, estos conceptos significan básicamente en producir una adulteración o falsificar intencionalmente aquellos componentes que son genuinos de un producto alimenticio, ¿sí? Es por eso, como mencionábamos antes, con respecto al fraude o al bioterrorismo, gracias a estos dos elementos dieron lugar a un cambio en el enfoque de lo que son los sistemas de inocuidad alimentaria, ¿sí? En los cuales se vieron obligados a incorporar estos elementos, ¿sí? En su sistema, como lo que es el food defense y el food fraud, teniendo como premisa trabajar
desde luego, bajo un sistema preventivo, siempre con el enfoque de trabajar bajo la prevención. Ahora vamos a ver qué es lo que implica trabajar bajo un sistema de gestión preventivo. Si bien este elemento y este concepto que hablábamos hace unos minutitos de lo que implica la inocuidad de los alimentos, que nos hacen pensar, ¿sí?, qué es la inocuidad, ¿sí?, un sistema de inocuidad, que podemos controlar, ¿sí?, o estamos preparados para poder enfrentar una contaminación accidental, ¿sí?, que puede ser ocasionada en un alimento, a diferencia, ¿sí?, de las contaminaciones malintencionadas, como lo es el concepto de del fraude y la defensa de los alimentos, ¿sí?, donde, bueno, también hay que sumarle estos dos elementos, ¿sí?, que puedan, para poder, digamos, implementar y lograr mi sistema de inocuidad de los alimentos en un 100%. Vamos a ver un ejemplo de lo que es el fraude hoy en día, que es una gran preocupación y se ha dado a lo largo y a lo ancho a través de todo, digamos, los distintos continentes, pero bueno, ha habido casos muy famosos como lo que es la carne de caballo, leche en polvo y muchísimos alimentos que han sido adulterados, ¿sí?, con fines de, digamos, disgregar esa transparencia, ¿sí?, o ese aspecto comercial, ¿sí?, de los alimentos. ¿Pasamos al video? Hola, ¿cómo están? Comenzamos otra edición de noticias aquí en RT. Bienvenidos. Un escándalo que abarca toda Europa. La Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido declaró que la investigación sobre las denuncias de etiquetado incorrecto de carne de caballo será implacable. El director del organismo aseguró que los consumidores tienen el derecho a obtener el producto que dice la etiqueta. Mientras, la policía británica realizó redadas en un matadero y en una empresa de carne que podrían estar vinculados con el escándalo. Pero no solo el gobierno del Reino Unido está preocupado por la situación. Varios gobiernos europeos sospechan que los alimentos alterados se encuentran en los supermercados de diferentes regiones. Los ministros europeos se reunirán en Bruselas para discutir este problema. Nuestra corresponsal Alessandra Bondarenko nos cuenta más sobre este escándalo que involucró a varios países. A todo galope, el escándalo que se desató por el hallazgo de carne equina en algunos productos de distintos estados de Europa está atravesando fronteras y cobrando un nuevo impulso. Todo empezó en enero pasado, cuando se detectó en Irlanda y Reino Unido el ADN de caballo en hamburguesas elaboradas con carne bovina. En este asunto se vieron implicadas de repente varias naciones de la Unión Europea como Suecia, Francia, Países Bajos y Rumanía. Y mientras el conglomerado de empresas involucradas estaría manipulando la información, los analistas consideran que los intereses de las multinacionales parecen prevalecer sobre la salud de la población. Yo creo que la Unión Europea deja acampar a sus anchas a todas estas multinacionales, dejando claro que lo que les importa es el negocio de estas por encima de la salud de las personas. Por poner un ejemplo, pues la obesidad y la diabetes infantil se está disparando aceleradamente debido a la expansión de este modelo de alimentación, de comida rápida de las multinacionales. La tensión entre las compañías implicadas sube como la espuma. La demanda que será presentada por la empresa sueca Findus contra la francesa Comigel y sus proveedores despierta una ola de acusaciones mutuas entre varios estados europeos. Y en medio de todos estos pleitos, todos apuntan a Rumanía como el principal culpable. Resulta suficiente echar un vistazo a este mapa para entender que la ruta del suministro de carne, que empezaba en Rumanía, pasaba por los Países Bajos, Chipre, Francia y Suecia, parece más a un rompecabezas. Un punto de vista que sostienen algunos expertos señalando que la falta de control de los alimentos en las naciones de Europa, así como en Canadá y Estados Unidos, hace posibles este tipo de fraudes. Es evidente que las compañías han logrado el objetivo de reducir el control del Estado sobre los alimentos, sobre la calidad de los alimentos, la proveniencia de los alimentos. Y han tomado esa responsabilidad ellas mismas diciendo que lo pueden hacer. Y eso lleva a que practiquen el fraude. Las compañías están haciendo fraude, que se vendió carne de caballo por carne vacuna, o quién sabe, carne de asno o de mula por carne vacuna.
Mientras el primer ministro británico David Cameron y altos funcionarios de la Unión Europea aseguran que la carne no supone un peligro para la salud de los ciudadanos, el periódico británico The Independent echa más leña al fuego. La edición asegura que la carne de caballo que provocó el escándalo podría resultar finalmente carne de asno. El escándalo alcanzó tal dimensión que empresas gigantes como Tesco, Burger King, Monoprix se vieron obligadas a retirar prácticamente todos sus platos preparados con carne de las marcas Findus y Comigel. Esta ola de reacciones, demandas e imputaciones mutuas parecen convertirse en una valla difícil de saltar. Pero mientras los gobiernos y las grandes multinacionales buscan a los infractores, los intereses de los ciudadanos parecen estar al margen. Alexandra Bondarenko, RT. Como podrán ver, este es un concepto, los sistemas de inocuidad de los alimentos. Hoy en día el gran desafío no es solamente poder, como les comentaba hace un ratito, poder, digamos, gobernar, ¿sí?, la inocuidad desde el punto de vista de aquellas contaminaciones que son accidentales, ¿sí?, sino que tenemos los dos grandes desafíos, ¿sí?, como lo son estos elementos, el fraude, poder combatir el fraude, ¿sí?, y así también aquellos hechos o sucesos que han dado lugar a digamos todo lo que es digamos casos de bioterrorismo, ¿sí?, y actos malintencionados o sabotaje también, que se los llama. Acá en Argentina ha habido muchos casos. Como les comentaba hace un rato, hoy en día el gran desafío, es decir, la inocuidad de los alimentos no solamente es pensada, ¿sí?, como una contaminación accidental, ¿sí?, donde, bueno, esa contaminación puede venir ya sea de contaminantes o peligros de orígenes físicos, químicos o biológicos, donde, bueno, vamos a abordar un poco más en detalle y en profundidad durante el curso, ¿sí?, como así también, ¿sí?, hay que contemplar estos dos grandes elementos como lo que es el fraude, ¿sí?, y también el food defense o la defensa de los alimentos, ¿sí? Es decir, hay que pensar un poco más allá en los sistemas de inocuidad de los alimentos, ¿sí?, y poder evaluar no solamente la contaminación desde el punto de vista accidental, sino también pensar la contaminación de los alimentos desde el punto de vista intencional, ¿sí? Bueno, como les comentaba en un principio, a ver, un poco, ¿qué significa trabajar bajo un sistema de gestión preventivo? ¿Sí? Bueno, básicamente, como lo podemos ver en esta filmina, este es un ejemplo, ¿sí?, de empresas, de aquellas empresas que no tienen implementados sistemas de gestión de inocuidad, donde podemos ver acá, muy simple, la red de todos sus procesos es totalmente, se traduce a un desorden, ¿sí?, y a un caos, ¿sí?, donde, bueno, para evitar que justamente este caos suceda, todo ello se traduce a que pueda, ¿sí?, minimizar los reclamos, ¿sí?, el incidente, justamente para garantizar la confianza, ¿sí?, en mi cliente, en el consumidor, y fomentar la transparencia, que era un poco lo que mostraba, digamos, el caso del video del fraude, ¿sí?, donde, bueno, ahí mostraba muy claramente donde, bueno, por motivación económicas, esa carne o esa hamburguesa era justamente adulterada para vender producto como si fuera simulado una hamburguesa de carne de vaca, pero a un menor costo, ¿sí? Entonces, acá vemos el otro extremo opuesto, en esta filmina, donde acá tenemos el caso de las empresas o las industrias que tienen implementados y gestión de inocuidad, ¿sí? A diferencia del slide anterior, aquí la red de procesos están, o las distintas áreas que conforman toda la organización, fíjense en que están interrelacionados de manera ordenada, ¿sí? Y como podemos visualizar, ¿qué significa implementar un sistema de gestión de inocuidad?
Bueno, básicamente, como les comentaba, tenemos que tener presente en usar en forma eficiente todos los recursos, ¿sí?, y medios que disponemos con el fin de lograr resultados planificados. ¿Qué incluye esta definición? Bueno, un poco consiste en definir una estructura organizativa ordenada, como podemos ver acá en la filmina, a través de las funciones, ¿sí?, y tareas de las distintas áreas, ¿sí?, que estén definidas, poder planificar las actividades, asignar recursos, ¿sí?, designar responsabilidades, poder gestionar por procesos, ¿sí?, y trabajar bajo un soporte documental. Y bueno, ¿cuáles serían los componentes o elementos básicos de un sistema de gestión de inocuidad? ¿Sí? Todos estos componentes o elementos van a ser los que vamos a abordar en detalle y en profundidad en el curso, ¿sí? Y básicamente son 3. El primero de ellos son los programas de prerequisitos, ¿sí? Donde, bueno, ¿qué son los programas de prerequisitos? Son programas específicos, ¿sí?, para controlar todos los peligros o contaminantes que provienen del entorno, ¿sí? Como ejemplos podemos citar las buenas prácticas de manufactura, ¿sí?, los procesos operativos de saneamiento, el control de plagas, programa de control de proveedores, alérgenos, control de vidrio y plástico quebradizo, bueno, etcétera. El segundo de ellos es el HACCP, el Sistema de Control de Peligros y Puntos Críticos de Control, que también vamos a abordar en el curso y vamos a hacer actividades prácticas. ¿En qué consiste el HACCP? A diferencia de los prerequisitos, el HACCP es un sistema preventivo también que me permite poder identificar, ¿sí?, y gestionar los peligros, pero a diferencia de los prerequisitos, son aquellos peligros del proceso productivo, ¿sí? El tercer y último elemento, ¿sí?, de los sistemas de gestión de inocuidad tiene que ver con los elementos propios, ¿sí?, de un sistema de gestión, ¿sí?, como lo es la norma ISO 22000, como bien acá lo acaba de indicar Ricardo en el chat, también la norma BRC, IFS, que ahora un poquitito más adelante vamos a ver, donde, bueno, esos elementos apuntan básicamente a definir una política de inocuidad de los alimentos, objetivos para poder monitorear esa política, un sistema documental. Es decir, ¿cómo voy a gestionar mi sistema de inocuidad? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a monitorear? ¿Cómo lo voy a poder mejorar? ¿Y cómo lo voy a poder actualizar a lo largo del tiempo? Bien, todos estos elementos están presentes en las normas, ¿sí?, en las distintas normas que existen hoy en día reconocidas por la Global Food Safety Initiative, y que es, por sus siglas en inglés, GFCI, y que significa esta entidad u organización. Bueno, es una entidad impulsada por compañías, las grandes corporaciones o compañías multinacionales de alimentos y de la cadena del retail, creada con el fin de generar una mejora continua en sus sistemas de gestión de inocuidad, ¿sí?, para justamente el propósito fue el de garantizar la confianza, ¿sí?, en todos los consumidores de todo el mundo. ¿Por qué la confianza? Porque, bueno, ha habido muchos sucesos e incidentes en cuanto a fraude y demás, como veíamos en el video, por lo cual fue uno de los motivos por los cuales se creó esta iniciativa por allá por el año 2000. Entonces, una de las misiones o tareas consiste en dirigir el sector alimentario de todo el mundo hacia un enfoque armonizado, ¿sí?, de los sistemas de inocuidad alimentaria, teniendo como principal premisa: una vez certificado mi producto, es aceptado en todas partes del mundo. Como lo podemos ver acá en este mapita, como vemos acá debajo, acá tenemos en este plato de comida, donde tenemos los distintos ingredientes y componentes de este alimento, provienen de distintas partes del mundo,
¿sí? ¿Y qué significa eso? Significa que teniendo implementado cualquier norma o cualquier estándar avalado por GFCI, ¿sí? Ya está homologado y es aceptado en cualquier parte del mundo. Bien, las empresas que avalan hoy en día estas normas, fíjense que tenemos compañías de alimentos como lo que es PepsiCo, Nestlé, Kraft, Unilever, etcétera, Coca-Cola, y aquellas compañías que están asociadas al rubro de supermercados, ¿sí? O a las cadenas mayoristas como lo que es Walmart, Asda, Tesco, bueno, etcétera. Bueno, ¿y cuáles son los principales esquemas, ¿sí? Que están reconocidos por esta iniciativa? Acá tenemos obviamente los principales, ¿sí? Pero bueno, hay otros también que están contemplados. La gran mayoría de ellos están orientados como lo que es la norma C, la norma FSC, ¿sí? O la Fundación Food Safety System Certification, Global Gap, IFS, SQF y Primus GCF. Básicamente la gran mayoría de estos estándares están enfocados en implementar sistemas de gestión de inocuidad en alimentos en todos sus rubros, es decir, en todos los eslabones que contemplan la cadena agroalimentaria. Básicamente, ¿cuál es el fuerte? Bueno, de las normas, ¿sí? Para la industria de alimentos, ¿sí? Con lo cual eso es la gran mayoría de todos estos estándares lo cumplen y contemplan la parte de industria de alimentos. Otra parte es la elaboración de material de envase, ¿sí? De empaque o envases, ¿sí? Ya sea plástico, vidrio, etc. Otro grupo, como lo que es la norma Global Gap, está orientada básicamente a lo que es producción primaria, ¿sí? Y en menor proporción también tenemos aquellas industrias o sectores que proveen servicios a la industria de alimentos, como lo que es las empresas de logística y distribución. Bueno, todas estas normas tienen en común los tres elementos que recién mencionábamos, que vamos a abordar a lo largo de todo el curso, como lo que es el HACCP, los prerequisitos y los elementos propios de gestión de cada estándar. Bien, ¿en qué se basa un poco? Para resumir todo esto, una implementación exitosa de un sistema de gestión de inocuidad. Podemos decir que una implementación exitosa de gestión de inocuidad está representado básicamente, como tenemos acá en esta figura, ¿sí? Mediante este banco, donde, bueno, básicamente, ¿cuál es el gran desafío? ¿Sí? El gran desafío consiste en lograr, ¿sí? No solamente una construcción sólida de este banco, sino que el desafío es lograr el sostén equilibrado del banco. Y un poco, bueno, ¿cómo llegamos a lograr a ese equilibrio? Básicamente mediante de dos maneras. La primera de ellas, ¿sí? Como pueden ver acá tenemos un componente estructural, ¿sí? Donde, bueno, básicamente es toda la parte técnica, ¿sí? Donde son los programas de calidad, son las patitas del banco. Programas de calidad son los programas también de prerequisito y los programas de inocuidad, ¿sí? Además también tenemos el otro componente gerencial, ¿sí? Que vendrían a ser toda la parte humana, ¿sí? Y está conformada por las bandas que sostienen a este banco, ¿sí? Un poco estas bandas van a ser las que van a ayudar a evaluar y a mejorar todo mi sistema, ¿sí? Recuerden siempre que la clave entonces o el gran desafío para mantener o implementar un sistema de inocuidad a lo largo del tiempo no solo pasa por la parte técnica, es decir, tener una buena estructura sólida, ¿sí? Que vendrían a ser las patas de este banco, como bien dijimos recién, los programas de calidad, inocuidad y prerequisito, sino que también es fundamental, ¿sí? El componente humano, ¿sí? Que va a estar
delimitado por las bandas que van a sostener a este banco, ¿sí? El cual se logra básicamente a través de una cultura de una planta, ¿sí? Si yo no tengo generado una cultura, ¿sí?, de una planta de inocuidad de los alimentos, es muy difícil que pueda sostener a lo largo del tiempo un sistema de gestión de inocuidad, ¿sí? Esa cultura justamente se logra definiendo o designando una política de calidad e inocuidad de los alimentos, también mediante la creación de valores, habilidades y conocimiento. Todo eso se da gracias a un plan de educación y entrenamiento de todo mi personal, y después también poder tener definido e implementado, ¿sí?, algún sistema en el cual me permita medir qué tan bien voy y evoluciona mi sistema a lo largo del tiempo, ¿sí? Que todo eso se logra a través de inspecciones, auditorías y indicadores de desempeño. Bien, Roxana, te paso hasta acá, es la parte, digamos, de inocuidad. Ahora van a ver un poco los sistemas de trazabilidad con Roxana. Gracias, Melina. Buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. Muchas gracias por asistir a esta antesala del curso que estamos ofreciendo por segunda vez. Y bueno, bienvenidos, y esperamos contar después con ustedes como alumnos del curso y poder compartir bastante material y muchas experiencias. Y vamos a hablar de trazabilidad también porque la trazabilidad se transforma en una herramienta para las empresas, principalmente para los sistemas de calidad. ¿Por qué? Porque cualquiera de las normas o cualquiera de los esquemas de calidad que ustedes dentro de su empresa vayan a implementar, les va a pedir que cumplan con trazabilidad de los alimentos, de los procesos, en fin, de aquello que estén elaborando. No importa en qué eslabón de la cadena estén, entonces cualquiera de estos estándares de calidad o inclusive normativas internacionales, aquí están identificadas algunas de ellas como BRC, IFS, Global Gap, HACCP, FSS, que son todas estándares de calidad, ¿verdad? Que son estándares que las empresas optan por lograr esa certificación. Pero también están normativas internacionales como la Unión Europea o como las de Estados Unidos, la FSMA, que es la modernización del Acta de Seguridad Alimentaria, otra iniciativa de Estados Unidos para la trazabilidad de frutas y verduras, conocidas o de frutas como PTI. Todas tienen algún requerimiento de trazabilidad. Por eso decimos también que la trazabilidad se ha transformado como en una asignatura pendiente dentro de las empresas. ¿Y qué pasa también? No solo esas normativas, porque quiero certificar o lograr un mercado, la empresa tiene que encarar un plan de implementarla, sino también porque el consumidor pide mayor información y seguridad. Recién vimos con Melina este video que nos mostró sobre un caso de fraude que fue bastante conocido en Europa principalmente, y además ustedes saben que está una normativa europea, la 1169, que regula toda la información que deben tener los productos, porque el consumidor, que somos no más ni menos que nosotros, tenemos que cumplir o queremos asegurarnos que el alimento que estamos consumiendo sea seguro para la salud, que no tenga ningún componente que fuera a perjudicar nuestra salud, pues sea por un alérgeno o cualquier otro producto que nos haga mal. ¿Y qué pasa con el consumidor hoy? Ustedes conocen estos códigos que son conocidos como los códigos QR, que están en todo prácticamente, desde documentos oficiales, publicidades, revistas, y también los vemos cada vez más en los productos cuando vamos al supermercado. ¿Y eso qué hace? Que el consumidor, a través de sus teléfonos smart, ¿sí?, puedan acceder a información sobre el producto que estén consumiendo, ¿sí? Por eso hablamos de un consumidor y de una forma de comunicarnos como omnichannel. No importa por qué medio el consumidor vaya a consultar sobre el producto que le estamos ofreciendo,
La información tiene que ser veraz, tiene que ser segura y tiene que permitirle que tome la decisión correcta. Y trazabilidad entonces se transforma en una gran herramienta. ¿Por qué? Porque para asegurar que el producto llegue de forma inocua hasta el consumidor, antes de eso, como ven acá en este esquema, pasa por distintos eslabones de la cadena, desde el productor primario, ¿sí?, el granjero, el primer procesador, ¿sí?, un distribuidor. Este primer procesador puede ser un procesador de una materia prima que luego en esta planta procesadora se va a utilizar, que luego va a ser distribuida a través de distintos depósitos o centros de distribución, ¿sí?, hasta llegar al punto de venta y llegar al consumidor. ¿Qué estamos hablando hoy? De un B2C, Business to Consumer. ¿Y cómo llegamos al consumidor? Normalmente utilizando códigos. Ustedes saben, hoy información disponible en la web. Hoy es lo que más se utiliza. Entonces la trazabilidad pasa a ser una herramienta para el sistema de calidad para comunicarnos con el consumidor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo implementamos un sistema de trazabilidad y cómo definimos cuál es el mejor que se adecua a nuestra empresa? Hay distintos factores que van a avalar cómo hacer esa implementación y obtener también un beneficio sobre ello. Y uno de ellos son el tamaño del mercado, o sea, cuál es la cadena de abastecimiento donde nos estamos trabajando, cuáles son los controles de calidad y la comercialización. ¿Cuál es el valor del producto en cuanto a seguridad y control de calidad? O sea, cuáles son los riesgos también que puedo llegar a tener el producto para determinar cuán meticuloso tiene que ser ese sistema de trazabilidad, ¿sí? Y otro gran fundamento son las multas o fallas en la calidad, ¿sí? Que una penalización o un error en nuestro producto puede derivar en grandes multas para la empresa, en cierres de la empresa o a veces ni siquiera llegar a una multa. Pero ante una alerta sanitaria, si no tenemos la capacidad para responder en forma rápida y segura, la empresa puede quebrar en forma bastante rápida. Entonces, dentro de los desafíos, uno de los temas fundamentales es cómo afectan los costos dentro de la trazabilidad. ¿Y eso de qué va a depender? Del alcance. O sea, desde dónde hasta dónde vamos a poder trazar. De la complejidad y cantidad de transacciones que se realizan para mantener los datos de trazabilidad en los distintos niveles o en las distintas eslabones de la cadena. ¿Y cuán preciso queremos ser? Llevar una trazabilidad a veces individual, ¿sí?, puede llegar a ser muy caro o en algunos casos imposible, pero eso no significa que no podamos aplicar un sistema de trazabilidad. Otro de los factores es el nivel de transformación del producto. Una cosa es seguir, cuando llamamos un ítem trazable, no importa que sea, puede ser un animal o puede ser un pallet o puede ser una fórmula elaborada, ¿sí? Dependiendo los niveles de transformación o cómo se vaya a separar, en algunas ocasiones es posible llevar una trazabilidad individual y en otros no, ¿sí? Las dificultades tecnológicas para poder trazar, que no es menor, porque muchas veces las empresas tienen como intención llegar a la producción primaria, pero para llegar a la producción primaria se debe trazar un muy buen plan y disponer de herramientas para que todos los actores involucrados dentro de la cadena primaria puedan completar los datos, porque además tienen una gran dificultad que es la lejanía o la falta de disponibilidad de tecnología, ¿no? Todos estos aspectos entonces van a afectar al rendimiento de la trazabilidad, ¿sí? Es muy importante tener claro cuáles son los objetivos corporativos, que además este sistema debe estar esponsoreado por los dueños de las empresas, por la comisión directiva, en fin, por la parte más alta. ¿Por qué? Porque además la trazabilidad, para implementarla como tal, es transversal, afecta a todas las áreas de la empresa. Entonces tenemos que tener muy claro cuál va a ser su extensión,
su alcance, la profundidad, ¿sí? Con qué grado de precisión vamos a poder trazar y cómo podemos acceder a esa información, ¿sí? Cada sector tiene necesidades diferentes. Está el sector de medicamentos, que muchas veces sí puede también pagar por una trazabilidad individual. Está la industria cárnica, que como saben tiene requerimientos específicos para cada uno de los países y es muy común encontrar sistemas de trazabilidad de forma de llevar una trazabilidad individual desde la cría de los animales hasta que llegan a la producción en el frigorífico, donde no es que se pierda, sino que se mantiene la trazabilidad siguiendo todo ese lote de producción. Granos y cereales que también requieren cada vez más trazabilidad, principalmente para seguir cuáles fueron los productos agroquímicos utilizados, y la industria agroquímica como tal, que a veces es muy cuestionada, entonces tiene que demostrar su uso, ¿sí? Yo les voy a invitar, antes de cerrar las conclusiones, a que veamos un video. Rocío, si nos podés ir preparando el video para presentar sobre trazabilidad, que está en inglés, así que el sonido va a estar un poquito bajo, pero la idea es que podamos mostrar y compartir cómo se están implementando en países como en Europa. Este es un video que muestra cómo la cadena Metro de supermercados en Alemania ha implementado un sistema de trazabilidad involucrando a todos sus actores, ¿sí? Este video en particular les va a mostrar la experiencia de Metro en el sector de pesca, donde fue el primer sector con el que inició hace 2 años, ¿sí? Pero hoy lo está haciendo extensivo a todos los productos. Y como vemos acá, el consumidor es bastante exigente, ¿sí? Porque necesita saber el origen del producto. Por otro lado, la pesca tiene otro gran tema con el que se trabaja a nivel internacional, que es asegurar la pesca legal, ¿sí? Así también como posibles contaminaciones. Entonces el consumidor necesita el origen, ¿sí? Los códigos de barras son una gran fuente de información para comunicarnos con el consumidor, y como vemos acá, toda la cadena está comprometida, porque acá desde la captura está indicado de dónde se está pescando, ¿sí? Y qué se está haciendo también inclusive con la pesca de día, ¿no? Hay distintas organizaciones como la MSC, que certifican pesca legal, que es uno de los grandes preocupaciones mundiales por tema de cuidar y controlar nuestros mares, ¿no? As a certified MSC company, we also look after the preservation of fish stocks for future generations. Es una empresa certificada MSC que asegura que la pesca que se está realizando cumple con los requisitos internacionales y es pesca legal. Entonces, como ven, aquí hay un uso de tecnología satelital que permite monitorear los barcos en todas las zonas de pesca, y con distintas herramientas tecnológicas permiten saber si el barco está pescando o no. All this lot-based information about the route, the fishing vessel, how and when it was caught, and many more is accessible for the customer. Today's catch was 4 tons. It was brought to the harbor. Esos son los de pesca de cada país que realizan los monitoreos, ¿no? Bringing transparency to the supply chain is at the distribution center. Acá, por ejemplo, tenemos que seguir la trazabilidad porque el origen de la pesca fue lo que marcó el inicio del lote. Y como ven acá, todos los productos frescos cuando ingresa se lo coloca en una caja de Telgopor y se coloca una etiqueta para mantener los datos de calidad. Y ahora ya salimos de la producción maria y entramos al proceso de distribución, ¿sí? Acá todos los datos son escaneados e informados en forma online al sistema de Metro. Entonces, dentro de la nube que llamamos, toda la información se va recolectando. Ante cualquier problema, el sistema
puede informar y poder ver la procedencia del producto que se está registrando. Por otro lado, vemos también cómo este depósito, con una cantidad impresionante de pallets, productos y tiendas que tiene que abastecer, todo se realiza en forma automática por lectura de código de barras, ¿no? It is great that now we can show all this information to our customers. We have to do it together because we need each Toda other. esa información está disponible para el cliente, ¿sí? Porque lo más importante, como decíamos recién, es asegurar la inocuidad de los productos que hemos consumido, ¿sí? Y bueno, y ese es un gran desafío que les proponemos a ustedes de participar en este curso para tener un conocimiento acerca de la implementación de sistemas de gestión de inocuidad y también de sistemas de trazabilidad como una herramienta. Es una oportunidad inclusive de una mejora y crecimiento de toda la cultura del trabajo para ayudar a las empresas a que realmente den un paso hacia calidad y que puedan posicionarse dentro de las mejores empresas del mundo, por más pequeña que sea, ¿sí? Pero nosotros desde Latinoamérica tenemos una gran capacidad de producción, principalmente productos frescos que tienen que ser bien presentados ante el mundo. Les agradezco hasta acá nuestra presentación y ahora Rocío nos va a poner la pantalla como para ir contestando algunas preguntas que puedan llegar a tener ustedes y nosotros les iremos escribiendo en el chat o contestando para poder responder a todas las dudas que nos sea posible, ¿sí? Meli, te invito a que te sumes también a la charla. ¿Tenés tu micrófono abierto? Sí, yo ahora la tengo activado. Bueno, muchísimas gracias. Como les comentaba Roxana, desde ya que están todos invitados a participar creemos que es una excelente oportunidad porque bueno, esta es la segunda edición que ya nos convocan. Tuvimos mucho éxito en la edición del año pasado porque bueno, básicamente este curso está apuntado a brindarles todas las herramientas, ¿sí? Y elementos que estuvimos charlando recién, como lo que es los componentes de un sistema de gestión de inocuidad, ¿sí? Vamos a ver toda la parte de programas de prerequisitos, HACCP, ¿sí? Y la implementación básicamente de un sistema, ¿sí? Todo el componente más grueso de gestión que bueno, está un poco enfocado, ¿sí? A la norma ISO 22000. Y lo mismo para la parte de Roxana, también está enfocado también. Roxana, ¿sí? No, sí, exactamente, está enfocado a cumplir con, como acá les escribió Melissa, 2 estándares que existen a nivel global de trazabilidad, que son la ISO 22005 y el GTS, ¿sí? Pero bueno, el objetivo es cumplir requisitos de trazabilidad que pide cualquier estándar de calidad. Bien, es muy importante también destacar que, como Roxana les comentaba, ¿sí? Que cualquier norma o estándar GFCI, ¿sí? Que me consultaba, por ahí vi una consulta acerca de lo que era GFCI. GFCI es la Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria, ¿sí? Se creó en el año 2000 a raíz de una serie de hechos y que pusieron justamente en jaque la inocuidad de los alimentos y crisis como lo que es, no sé si han escuchado, el mal de la vaca loca, ¿sí? Distintos fraudes, ¿sí? Que han sucedido. Entonces, grandes cadenas y corporaciones se unieron con el fin de crear esta iniciativa, ¿sí? Y armonizar todos los estándares. Todas las normas incluyen como un componente central y principal tanto lo que es la trazabilidad y el recall, ¿sí? Todas las normas. Así que bueno, ese es un componente fundamental que también Roxana les va a contar mejor y va a desarrollarlo a lo largo, digamos, de todo el curso, ¿sí? También vamos a poder ver la verificación y la validación del sistema, ¿sí? Que consiste básicamente en realizar simulacros, ¿sí? Tanto de trazabilidad como de recall y ejercicios de trazabilidad. Así que bueno, eso es un poco, digamos, el resumen de lo que vamos a
abordar durante el curso. Esperen que voy un poco más lento con la lectura de las preguntas. Acá nos preguntaban cuáles serían las diferencias entre implementar IFS o BRC. En realidad GFCI lo que propone es un esquema de normas de calidad certificables de acuerdo al eslabón de la cadena donde pertenezca la empresa, ¿no? O producción, o distribución, o un productor primario y distintos tipos de normas. También nos preguntaban sistemas de trazabilidad, por ejemplo, en la cadena de lechería. Dentro de la cadena de lechería, cualquier cadena siempre existe una gran complejidad. Lo importante es entender bien el funcionamiento de la cadena e ir viendo cómo cada eslabón de esta cadena va cumpliendo con los requerimientos de trazabilidad y se va integrando a un modelo planteado. ¿Vas a decir algo, Meli? Sí, una aclaración que quería hacer acá, Luis, que pregunta, volviendo a la consulta anterior, la diferencia en implementar IFS y BRC. Mira, básicamente todos los estándares, todos tienen esos 3 elementos que yo mencioné, ¿sí? Puede ser alguna que otra cosa más o menos, pero son básicamente exactamente lo mismo, porque tienen que, como les comentaba Rosana, tienen que cumplir con un protocolo de GFCI, ¿sí? Y con ciertas pautas y premisas que sí o sí esos 3 elementos están implícitos dentro de las normas. La diferencia de IFS y BRC, que BRC proviene del British Retail Consortium, que es una norma netamente del Reino Unido, e IFS es otra norma también europea, pero básicamente la crearon los alemanes, franceses e italianos, ¿sí? Acá nos preguntan cuál es la diferencia entre recall, retiro y withdrawal. Recall y retiro es lo mismo, es retirar el producto del mercado una vez que ya llegó al mercado. Y el withdrawal es cuando ocurre, o sea, cuando el producto todavía está dentro de la empresa. Muchas veces puede suceder que sea una combinación, porque por algún motivo en una fecha en que ya se expidió parte del producto, ya se vendió, digamos, la empresa tenga que salir a realizar un retiro, un recall, o si tiene producto dentro de la empresa. ¿Qué sería lo importante a destacar ahí? A que la empresa pueda responder con esa información. Normalmente si hacemos esta pregunta en unas primeras visitas a empresas, no sabe qué cantidad de stock tiene en cantidades. Normalmente lo cuentan todos los días. Pueden decir que tienen 500 pallets almacenados en bodega, pero muchas veces no saben responder de qué lote y fecha de vencimiento es ese producto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Con trazabilidad, lograr dar esas respuestas. Y como alguien mencionaba también ahí, también se traduce en un beneficio económico, porque ayuda a un modelo de gestión. Elizabeth Takuri que lo decía, ¿no? Por supuesto, se transforma en un beneficio económico, porque vamos a tener con mayor exactitud información del producto que estamos comercializando, ¿sí? Bien, Rox, sigo con otra consulta de Cristina Cuchán, que dice: para obtener la certificación de ISO 22000 primero debo aplicar BPM. Sí, es correcto. Esto lo vamos a ver bien en detalle, todo el proceso de implementación y certificación en el curso, pero básicamente para cuando apuntamos a implementar cualquier norma, ¿sí? GFCI, debo tener primero implementado todos los programas de prerequisitos que hablamos, es decir, controlar primero todos los peligros que provienen del entorno. El segundo paso consiste en implementar el HACCP, ¿sí? Es decir, poder, controlar todos aquellos peligros que provienen del proceso productivo. Y finalmente el tercer paso, ¿sí? Cuando ya implementamos todos los elementos propios de gestión de cada norma para finalmente, ¿sí? Obtener la certificación del esquema deseado. Acá sí, Rosana, seguí. Sigo con otra pregunta si querés. Nos preguntan cómo iniciar trazabilidad en la industria láctea. En realidad en cualquier industria. Lo que tenemos que diferenciar es si estamos implementando un sistema de trazabilidad en toda una cadena de alimentación o si estamos implementando trazabilidad en una empresa, ¿sí?
En toda una cadena de alimentos debería definirse cuáles son esos eslabones. El productor primario, o sea, quien está en el campo, ¿sí? El primer nivel de proceso, si hay un segundo nivel de proceso, y cómo es la cadena de distribución o de venta. Entonces, por eso es importante situarnos en qué eslabón de esta cadena estamos y cuáles van a ser nuestros vínculos para asegurar la trazabilidad en el ámbito donde estamos operando nosotros. Ahora, puede ocurrir una empresa láctea, para seguir con el ejemplo, tiene que responder por la marca en que va a salir el producto y seguramente tiene muchas granjas de donde va, tambos de donde va a recolectar la leche. Bien, habrá que ir trabajando en forma integrada con esa cadena, ¿sí? Y generar un modelo, definir un modelo en que cada uno de estos actores se vaya comprometiendo con la parte que les toca, ¿sí? Así como la trazabilidad es transversal dentro de la empresa, que toca todas las áreas y cada área tiene un nivel de un rol y una responsabilidad, lo mismo sucede en la cadena, ¿sí? Entonces eso es algo importante. ¿Se acuerdan? Uno de los factores a definir es el alcance, ¿sí? Y eso nos va a marcar bastante. Así que la idea es, dentro del curso, poder desarrollar nuestros temas con mayor precisión como para poder darles herramientas. Una aclaración también que quería sumar a todo esto, que veo que también lo están escribiendo como consulta, es que me preguntan si se aplica chocolate, producción primaria. Sí, el modelo del sistema de gestión de inocuidad que vamos a tomar para abordar a lo largo del curso está basado en la norma ISO 22000, que justamente es una norma mucho más flexible, ¿sí? A diferencia de las otras, y tiene un alcance, ¿sí? Que justamente abarca desde la producción primaria, es decir, toda la cadena agroalimentaria, ¿sí? Para todo lo que es industria de alimentos, elaboración de empaques, ¿sí? Cuando me refiero a industria, ahí entran todos los rubros, ¿sí? Industria cárnica, láctea, chocolates, panadería, todo, ¿sí? Así que básicamente es eso, con la única diferencia que GFCI tiene, digamos, cada estándar tiene por ahí a lo mejor discriminado. BRC, por ejemplo, tiene una norma para lo que es industria de alimentos, ¿sí? Otra norma para lo que es empaques, envases, y otra norma para lo que es logística y distribución. Estos serían, digamos, como los tres grandes rubros, y el cuarto con producción primaria, por supuesto, con que básicamente se clasifican estas normas. Había otra pregunta. Alguien acá recién preguntaba si QR se está implementando en todos los productos de forma obligatoria. No hay algo que sea mandatorio que pida que se implemente el código QR, sino que es una forma en que las empresas tienen de comunicarse con sus consumidores, ¿no? Otra pregunta que hacían era sobre los sistemas de trazabilidad. Entiendo que se refiere a los sistemas informáticos. Eso va a depender. O sea, lo importante es diseñar y tener claro cuál va a ser el objetivo y el alcance del sistema de trazabilidad dentro de la empresa. Y una vez que tenemos claro esto, qué necesitamos, entonces recién ahí buscar el software que nos va a acompañar. Pero es muy importante tener claro qué necesitamos trazar, cuáles son nuestros procesos y el grado de precisión en que queramos implementar el sistema de trazabilidad dentro de la empresa. ¿A qué me refiero con el grado de precisión? Si es trazabilidad individual o si es trazabilidad por lote. Si es trazabilidad por lote, si voy a tener un lote por turno, un lote para todo el día de producción, o en fin, cómo lo vamos a implementar. Y eso nos va a marcar también distintas opciones tecnológicas, ¿no? Exacto, tener trazabilidad es acceder a monitoreo y vigilancia en todas las etapas, porque vamos registrando cuál es el kit de trazabilidad, registros, ¿sí? Entonces hay que registrar cada etapa importante de transformación del producto o etapa que considere
se considere que el producto deba ser trazado. Por ejemplo, mientras el producto está almacenado en una cámara o en un almacén, digamos, no necesariamente tenemos un proceso de transformación, pero sí tenemos que implementar algún sistema de monitoreo si ese producto necesita mantener una cadena de frío, ¿sí? Distintos sistemas, acá me preguntan si hay experiencias sobre un sistema que permita trazar 1 litro de leche desde el consumidor hasta la granja. Por ejemplo, el video que mostrábamos recién de la cadena Metro permite para cualquier producto fresco, cuando el consumidor lee el código de barras del producto, acceder a información desde el origen, desde la granja. ¿Cómo se va haciendo esto? Una de las tendencias de los sistemas de trazabilidad a nivel mundial es tener datos claves, ¿sí? Y eventos claves de trazabilidad. Y eso, a través de eventos, se van informando las distintas transformaciones o procesos. ¿Ok? Bien. Hacían mención qué diferencia había entre ISO 22000 e ISO 22005. Es que la ISO 22000 refiere a implementación de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, ¿sí? En cualquier eslabón de la cadena agroalimentaria. La ISO 22005, como les comentaba Roxana, refiere a es una guía de orientación para implementar un sistema de trazabilidad, ¿sí? Otra cuestión importante, se está mezclando con lo que tiene que ver, dice, qué requisitos o qué debe cumplir un producto para ser exportado. Bueno, es un poco, digamos, ahora, además de cumplir con la legislación, que estas normas obviamente contemplan todos esos aspectos que están, que digamos, la legislación es, digamos, las normas están por encima de lo que es la legislación, ¿sí? Y contempla elementos que la legislación no los contempla, por lo cual hoy en día, digamos, la calidad o inocuidad de un producto, por así decirlo, está pautado con el cliente, ¿sí? Donde el cliente ya no es, ya es digamos, mediante un contrato, ¿sí? Quien nos explicita qué norma, ¿sí? Quiere que certifiquemos o implementemos, o BRC o FCC 22000, ¿sí? Entonces, una vez que yo tenga esa norma implementada, certificada, ¿sí? Puedo vender mi producto, como lo mostraba yo en la slide del mapa, en cualquier parte del mundo, ¿sí? Porque ese producto va a ser aceptado en cualquier parte del mundo, ¿sí? Perfecto, en todo caso, ahí todos estos aspectos los vamos a abordar en profundidad a lo largo del curso. Si tienen alguna duda o alguna consulta desde ya, no duden en enviarle a Rocío a través del correo de Perú Láctea su duda o su consulta, así que con mucho gusto se la vamos a responder. Así que bueno, les agradecemos muchísimo por haber compartido con Roxana y conmigo esta antesala o este webinar, y desde ya que bueno, están todos invitados a participar del curso, ¿sí? Será un placer para nosotras poder compartir e intercambiar experiencias, así que bueno, desde ya que están todos invitados a participar del curso. Muchas gracias a todos por participar y bueno, quedamos atentos a las consultas que puedan hacer, que seguramente desde Perú Láctea les van a poder ayudar. Y esperamos contar con la presencia de todos en el inicio del curso, ¿sí? Muchas gracias.